El Evangelio que se nos acaba de proclamar, nuestro párroco Eugenio lo acaba de proclamar, es exactamente el final del Evangelio de San Lucas. Es la continuación de ese episodio hermosísimo de la ruta que hacen dos discípulos desengañados, frustrados, hacia la aldea de Maús. Y una vez que allí, después de haber caminado con él y de haber sido iluminados por la palabra de Dios, y una vez que lo reconocieron resucitado en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía, volvieron a Jerusalén presurosos, donde encontraron a la comunidad reunida, donde intercambian el testimonio. Y la comunidad le dice: es verdad, ha resucitado el Señor, se apareció a Simón. Y ellos por su parte contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo reconocieron en la fracción del pan. Ese es el texto final del Evangelio de San Lucas, que va a servir también en algún sentido de bisagra para el segundo gran libro que escribió San Lucas, que fue el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde narra la vida de la primera comunidad que nace de la Pascua. Pero vayámonos un instante al comienzo del Evangelio de San Lucas. Hoy leímos la última parte del Evangelio de Lucas, pero cuando él comenzó su Evangelio, lo hizo con estas palabras: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Lucas comienza su Evangelio, no perdamos de vista, Lucas no conoció personalmente a Jesús. Fueron varias décadas después de la muerte y resurrección de Jesús cuando Lucas decide escribir su Evangelio. Parece que en el apostolado maravilloso que realizó San Pablo, allá encontró a Lucas y lo asoció a la misión evangelizadora. Y entonces Lucas, varios años después, decide poner por escrito, como él dice, todo de manera ordenada y cronológica, apelando a los testigos oculares, los que fueron testigos presenciales de todos esos grandes hechos de Jesús y que fueron los primeros servidores de la palabra. Y eso le sirve de base para poner por escrito este hermoso texto que estamos terminando de leer hoy. Y dice nuestro texto, la introducción que yo acabo de leer: para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esa obra se le dirige a un amigo suyo que se llama Teófilo. Habla entonces de testigos oculares, que son el apoyo para ese gran testimonio bíblico que nos ofrece San Lucas y que a la vez está a la base de la fe de la comunidad cristiana, que es una fe pascual y que simultáneamente está a la base de la vida que la comunidad tiene que construir y que además está a la base del servicio que la comunidad tiene que prestar en el mundo, el servicio del testimonio de la palabra del Evangelio, que habla de la resurrección de Cristo y que nos trae al mundo el perdón de los pecados. Nosotros estamos siglo XXI, muchos siglos después de los acontecimientos, y nosotros hoy estamos reunidos celebrando la Eucaristía gracias al testimonio que hemos recibido. No solamente el de nuestros mayores, seguramente nuestra mamá y nuestro papá,
ni nuestros familiares que nos transmitieron la fe, sino la fe de ellos se apoya también en toda esta fe recibida a lo largo de los siglos, pero que tiene como base unos hechos reales, narrados por los autores sagrados a partir de testigos oculares y presenciales, y ello quedó escrito en la palabra sagrada, esa palabra hermosa que todos los días en la Eucaristía nosotros proclamamos. Por eso cuando terminamos de leer los textos bíblicos se dice palabra de Dios, porque no es cualquier palabra. Por eso cuando se termina de leer el Evangelio se dice palabra del Señor, porque no es cualquier palabra. Ese es el testimonio que nos hace creer a nosotros. Esos testigos oculares, que fueron testigos presenciales, hablaron en primer lugar de toda la vida de Jesús el Señor. Ese ministerio, como lo describe también San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, de un hombre que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Y esa fue la obra de Jesús, sembrar bien en este mundo y pasar liberando a toda persona que tenga algún tipo de esclavitud por el mal. Esta obra de Jesús, que tuvo su punto culminante y para muchos desconcertante en la cruz. Esta cruz de Jesús que fue leída de distintas maneras. Para muchos la victoria, porque al fin de cuentas lograron deshacerse del que era una incomodidad total. Para los discípulos sencillamente perplejidad. ¿Cómo es posible que este Salvador en quien nosotros confiábamos termine de esa manera? Pero esos testigos oculares que vieron la cruz de Cristo también lo vieron resucitado. Él se manifestó, se hizo presente en medio de ellos. La primera semana de la Pascua, todos los días, fueron las narraciones de los distintos encuentros de Jesús resucitado con sus discípulos y discípulas, con las mujeres, con María Magdalena, con los discípulos que estaban encerrados en el cenáculo, con los discípulos que caminaban hacia la aldea de Maús, la tumba vacía, Jesús que se aparece a las mujeres, con estos que están allí reunidos, con Simón cuando van también a la pesca. Jesús se hace presente y se manifiesta. Y lo manifiesta con un realismo impresionante. No están viendo un fantasma. Y ese es el texto de hoy. Fíjense en mis manos, fíjense en mis pies. Más aún, ¿tienen comida? No es un fantasma. Y ese es el primer testimonio de estos testigos oculares. En la vida de Jesús, su ministerio de servicio, su entrega amorosa, el don de su vida en la cruz y su presencia resucitada. Y esta presencia del Señor resucitado les permite una cosa supremamente importante: comprendieron la Escritura. Comprendieron que lo que la palabra del Señor escribe es fundamentalmente un gran proyecto de amor que tiene como punto culminante la Pascua de Jesús. Cuando aún estaba entre ellos, les dije que era necesario que se cumpliera todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y a partir de ese instante, cuando lo encuentran resucitado y cuando él mismo explica la Escritura, estos primeros discípulos comprenden que está en marcha en la historia humana un gran proyecto de vida, que comienza desde la creación, pero que de manera especial tiene lugar en la elección que hace el Señor de un pueblo a través del cual quiere traerle la bendición a la humanidad. Y por eso ese discurso vigoroso de Pedro, según el testimonio de hoy de la segunda lectura, habla del proyecto del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, un proyecto que tiene historia, que es una promesa de vida, que es una promesa de bendición y que tiene su punto culminante en la Pascua de Jesús. Por un camino inesperado, por el camino a través del cual el mismo Dios y Señor decidió despojarse, decidió abajarse, decidió humillarse, decidió sufrir, decidió cargar sobre su propia humanidad los sufrimientos de la humanidad. Un camino inesperado,
posiblemente se imaginaban un Dios victorioso, un Dios potente rey, un Dios fuerte militar que iba sencillamente a recomponer todo. Y nos va diciendo que el camino a través del cual la humanidad encuentra su vocación a la vida plena es el camino de la vida entregada. Y así lo anuncia Pedro en ese hermoso discurso en la segunda lectura de hoy. Este Jesús, un servidor del Señor, un servidor sufriente, fue glorificado por Dios, pero fue rechazado, fue entregado a Pilato, quien había decidido ponerlo en libertad. Este Jesús, el santo, el justo, fue intercambiado por un criminal, por un asesino que fue indultado, Barrabás. Este Jesús, qué frase tan hermosa, el autor de la vida fue asesinado. Él permite ser asesinado el mismo autor de la vida, para que a través de este camino de vida entregada en la cruz sea resucitado por Dios de entre los muertos. Entonces les abrió el entendimiento y comprendieron la Escritura. Ese es el gran testimonio que nosotros hemos recibido. Esos testigos oculares de los cuales habla Lucas, que lo llevaron a él a poner por escrito esta experiencia del Jesús misericordioso, crucificado, resucitado, en quien se cumple un hermoso proyecto de vida. Ese testimonio quedó escrito para siempre en la palabra sagrada. Es el testimonio de la palabra que nos dice que el Dios en quien creemos es el Dios encarnado, el Hijo humanado, el Hijo eterno de Dios que en las entrañas de María tomó condición humana. Pero es el Hijo que trae vida plena al mundo a través de la Pascua. Y toda la obra de Dios es una obra pascual, paso de situaciones de muerte a situaciones de vida, de situaciones de mentira a situaciones de verdad, de situaciones de injusticia a situaciones de justicia. El gran fruto de este don del Señor, que es su Pascua, un mundo finalmente reconciliado. Mi querida comunidad, nosotros escuchamos las noticias. Las guerras estallan en todo el mundo y estallan en unas dimensiones que pueden ser absolutamente imposibles de imaginar, pero cruciales. Nuestro país todos los días vive situaciones de muerte, todos los días. Parece que la reconciliación que los seres humanos podemos alcanzar siempre será frágil. Las treguas que nosotros haremos siempre serán treguas frágiles. Siempre la tentación de tener el poder y tener el control será una tentación que asaltará el corazón de los seres humanos. Y el gran anuncio de la palabra de Dios es que la Pascua de Cristo trajo reconciliación a la humanidad. El primer don que Cristo resucitado comunica es el don de la paz. Esa paz frágil que nosotros estamos intentando construir en el mundo entero. Esa paz que todos los días se ve amenazada. Aquí no hablamos nosotros, yo no estoy hablando en este momento de ningún tipo de proyectos políticos, de ningún tipo de orientación política. Estamos hablando de la necesidad que tiene la humanidad, que tiene nuestro país, de tratarnos no como enemigos, de mirarnos no como enemigos a los que hay que deshacer, sino hermanos. Qué paz tan difícil, qué paz tan complicada. Y Jesús nos trajo con su Pascua la reconciliación. Él mismo se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados y del mundo entero. Por supuesto que la realidad del pecado es un hecho en el mundo entero. Esas realidades asesinas, esas realidades de corrupción, todas esas realidades de ambición de poder político, de poder económico, todas esas realidades sencillamente donde nos miramos como rivales a los cuales hay que desaparecer. Hay una realidad de soberbia en el corazón humano. Eso es lo que la palabra del Señor llama pecado. Y el pecado existe, pero el pecado ha sido redimido. Y ese es el fruto de la Pascua. El gran anuncio que nos hace el testimonio bíblico, el testimonio de Lucas a partir de esos testigos oculares, que el Señor resucitado está presente. Está presente en la fracción del pan,
como sucedió con los discípulos de Maús. En la Eucaristía está presente en su palabra, está presente con la fuerza del Espíritu Santo que está en nosotros, en cada persona y en la comunidad, y está presente en la comunidad. El fruto de la Pascua es múltiple. La Pascua da en primer lugar un fruto precisamente de vida nueva, un mundo reconciliado, gracias a la presencia del Señor y al don del perdón que Él obtiene en su cruz gloriosa. Una Pascua que sigue actuando entre nosotros, la Pascua de Jesús que es capaz de traer al mundo reconciliación. No son simplemente las treguas, no son simplemente los tratados de no agresión. Aquí estamos ante una realidad muchísimo más profunda, porque siempre a los seres humanos nos asaltarán los deseos muchas veces violentos que tenemos, siempre. Podemos firmar 1000 tratados de paz y tener un corazón absolutamente envenenado por deseos de poder. Podemos nosotros firmar muchos convenios de paz y no ser conscientes del daño que se les ha hecho a las víctimas. Podemos firmar muchas cosas y sin embargo permanentemente ser seducidos por el deseo dominador que tenemos los seres humanos. Nuestra fe es fundamentalmente testimonial, nace del testimonio que hemos recibido, tal como Lucas lo expresa de manera muy bella en la introducción, tal como Él lo dejó plasmado en su propio Evangelio que nos está nutriendo hoy. Nos habla de encarnación de Dios, nos habla del servicio de Jesús reconciliador, nos habla de la cruz gloriosa que transforma todas las cruces humanas, nos habla de su presencia resucitada. Miren cómo termina el Evangelio de hoy, con una frase absolutamente desafiante: y ustedes son testigos de eso. Resulta que nosotros, esta comunidad que está reunida aquí en la catedral en este momento, la comunidad que sigue la Eucaristía a través de los medios de comunicación, es una comunidad a la cual Lucas le dice hoy: ustedes son testigos de eso. De la misma manera como nuestra fe cristiana tiene razón de ser, porque se apoya en el gran don de Dios, la encarnación de Jesús, su cruz y su resurrección, de la misma manera como nuestra fe tiene una razón maravillosa de ser, porque nos dice que el proyecto de Dios de dar vida a la humanidad y reconciliarla se está realizando gracias a Jesús. De la misma manera ustedes y yo como comunidad creyente estamos llamados a apropiarnos, pero así con una seriedad muy grande, esa expresión de Lucas: ustedes son testigos de esto. Esa es la comunidad que hoy está celebrando la Pascua. Mi querida comunidad, nosotros no estamos haciendo aquí una memoria de un hecho, que aquí como si estuviéramos haciendo un acto teatral, estamos sencillamente reproduciendo un libreto. No, eso no está pasando. La Eucaristía es presencia real del Señor Jesucristo, el resucitado. La Eucaristía es presencia de una comunidad que se nutre de la palabra. La Eucaristía es presencia de una comunidad que ha recibido de parte del Señor exactamente el mismo mandato: ustedes son testigos de esto. Nos corresponde a ustedes y a mí como comunidad creyente anunciar la Pascua de Jesús, hablar del resucitado, hablar de su cruz gloriosa. Nos corresponde a nosotros hablar de la vida nueva que la Pascua de Jesús suscita, vida nueva en la conversión. Miren esta frase tan hermosa de la segunda lectura: el amor de Dios llega a plenitud en nuestros corazones. Ustedes se imaginan, por favor, por un instante el significado de esa frase. Cuando nosotros los seres humanos intentamos más o menos tratarnos de la mejor manera posible, cuando permanentemente somos asaltados por esa cantidad de pasiones que los seres humanos tenemos, pasiones egoístas, pasiones posesivas, y que sea capaz el autor San Juan en la lectura que escuchamos de decirnos así bellísimamente: para aquellos que cumplen la palabra, el amor de Dios llega a plenitud en su vida. Ustedes y yo, seres humanos normales, comunes y corrientes, con todas las imperfecciones del mundo
y sin embargo capaces de recibir la plenitud del amor del Señor en la medida en que la palabra del Señor se cumpla en nosotros. Quien conoce esto, quien conoce al Señor es capaz de vivir según su palabra. Somos nosotros testigos de esto. Hoy nuevamente la última frase del Evangelio de San Lucas se nos dice a todos: somos testigos. Hay que agradecer de verdad, de todo corazón, el haber recibido de nuestros mayores la fe cristiana, que es una fe pascual, que no se apoya en fantasías, se apoya en la presencia real de Cristo, el resucitado, que sigue estando presente en su palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la fuerza del Espíritu y en la comunidad creyente, porque somos pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Pero nosotros somos testigos de todo esto y nos corresponde en este momento nutrir poderosamente nuestra fe pascual desde la palabra y el encuentro con el resucitado, y nos corresponde asumir seriamente la misión de testimonio que el Señor puso en nuestras manos. Vida nueva, de ello hay que anunciar. Vida nueva de reconciliación, eso es lo que se pone en nuestras manos para ser servidores de la paz que Cristo nos trajo. Meditemos un momento en silencio, mis queridos hermanos, como siempre les propongo. Tercer domingo de Pascua, testimonio de testigos oculares que muestran que la fe nuestra no es una fantasía ni es una quimera. Testimonio ocular que quedó consignado en este hermoso testimonio bíblico, donde se realiza y se hace un plan de vida, se muestra un plan y un designio de amor que tiene su punto culminante en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que trae al mundo el perdón y la reconciliación. Una comunidad que nace de la Pascua, que vive la vida nueva de la Pascua, pero una comunidad que se vuelve también testigo de la Pascua de Jesús, anunciadora de la reconciliación y servidora también de la reconciliación. Miren lo que significa celebrar la Pascua. Oremos un momento en silencio.